Shanti Shanti Om Paz Paz Paz. Om Namah Shivaya, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a continuar con una lectura que iniciamos hace varios domingos atrás, que es el estudio del Srimad Bhagavatam, esta escritura tan poderosa de estudiar, que siempre tenemos que traer y conectar porque aprendemos mucho y nos limpia mucho la mente. Y Shivananda nos había hablado en Senda Divina también de la importancia especialmente del estudio del Srimad Bhagavatam, por supuesto de cualquier escritura, pero esta tiene un lugar muy importante en la tradición indiana y habíamos estudiado la historia de la maldición de Shringi, que da inicio a el relato de la escritura en sí. Explicamos o leímos o estudiamos cómo el rey Parikshit, que era un rey que sucedió en la tierra, que es histórico, que fue descendiente de los Pándavas, que era un rey noble, un rey que venía del lado de la luz, pero como todo, bueno, tuvo un descontrol de su mente, ¿verdad? Él estaba caminando por el bosque y tenía mucha sed y entró en una cueva de un rishi que estaba meditando y le pidió agua. Y el rey, acostumbrado a que todo el mundo le obedece, eh, no recibió respuesta porque este rishi estaba en samadhi, estaba en estado supraconsciente. Y el rishi, Parikshit le dijo de vuelta, tengo sed. No recibió respuesta, tengo sed. A la tercera vez que no recibió respuesta, se enojó, le vino la ira, y le tiró una serpiente alrededor del cuello. Y el Rishi no se enteró nunca de nada porque estaba en estado de dicha trascendental. Parikshit se fue y unos amigos que estaban ahí rondeando la cueva de el hijo del Rishi, eh, le contaron a su hijo lo que pasó, a su amiguito, que era el hijo del sabio. Y el amiguito, por herencia, heredó los poderes del padre. En aquella época, esto hace miles de años atrás, la humanidad tenía mucho poder mental y los sabios tenían mucho poder, tanto para bendecir como si uno hace enojar a un sabio, se dice, es una muy mala noticia, porque ese mismo poder se puede transformar en una maldición, aunque todo es una bendición disfrazada, incluso una maldición, todo lo que nos sucede. El hijo lo que hizo, que heredó los poderes, el hijo del Rishi se enojó porque Parikshit había ofendido a su padre y lo maldijo a que iba a morir en 7 días, que lo iba a picar una serpiente venenosa, ley del karma, ¿no? Él le arrojó una serpiente a su papá. Bueno, el universo te trae la serpiente, pero en este caso fue agravada por la intervención del hijo, que se descontroló también, ¿no? Y quedó decretado que le quedaban 7 días de vida a Parikshit. Parikshit no se había enterado de esto, se enteró después cuando el propio padre, el sabio, cuando a su vez se entera de esta maldición de su hijo, se enoja mucho con el hijo, por supuesto, dice que Parikshit era un ser noble y que, bueno, se habrá enojado porque yo no lo atendí, ¿eh? Y le dijo, lo mandó al hijo a hacer tapas, a hacer austeridades para purgar esa acción tan tonta de haber maldecido sin una razón, eh, ninguna razón. Eh, y se dice que el padre le fue a avisar a Parikshit para que se preparara, el sabio. Y Parikshit, en vez de tomárselo con depresión, o al revés, con excitación, diciendo, bueno, estos 7 días los voy a aprovechar para disfrutar de todos los placeres del mundo. Lo que hizo es, decretó que se iba a liberar en esos 7 días, y que iba a invertir todo el tiempo en la búsqueda de Dios y la liberación. Y pidió
y se dice que se fue al río, renunció al reino y se fue al bosque a meditar. Y ahí se sentó con tal fuerza de su concentración y su meditación que se dice que muchos rishis aparecieron, muchos sabios de muchos planos, incluso de eras anteriores, se pusieron a sus pies y a su vez Pariksit se sintió muy honrado y empezó a pedirle a todos que le enseñaran alguna sadhana, una técnica para liberarse en estos 7 días. Y cada uno le decía un yoga. Algunos le enseñaban pranayama, hatha yoga, otros diferentes yogas. Y se dice que Pariksit no sentía que había resonado con él ninguna de las sadhanas, que ninguno de ellos era su guru, porque para cada uno de nosotros tiene un temperamento distinto, se va a sentir conectado con uno u otro maestro, pero sí cada uno tiene que encontrar su guía. Y hasta que llegó, se dice, Suka. Suka es el hijo de Vyasa. Y Suka se presentó ante esa reunión de sabios que estaban instruyendo a Pariksit. Y cuando apareció Suka, se dice que toda la asamblea se levantó porque Suka era muy elevado espiritualmente. Relata la escritura que vino vestido, eh, no me acuerdo cómo lo dice, pero decía indirectamente que vino desnudo, porque así se manejan, se mueven los grandes avadutas. Avadutas significan los seres libres en la India. Eh, y se dice que Pariksit ahí lo reconoció, reconoció que ese era su guru y le dijo, tú debes decirme cuál es la sadhana que debo realizar. ¿Eh? Y ahí se dice que Shuka le dijo, tienes que sentarte a escuchar lo que yo te voy a relatar, esta escritura. Tienes que concentrar tu mente, hacer shravanam. Shravanam es escuchar estas enseñanzas que yo voy a traer al mundo. Y se dice que ahí empezó la lectura, la revelación de esta escritura que a su vez enseña la vida de los santos, de los de los avatares principales. Justo ahora se viene el cumpleaños de Krishna en agosto y una de las principales fuentes para estudiar la vida de Krishna y sus enseñanzas también, sus lilas, sus juegos, es el Srimad Bhagavatam. ¿Mm? Pero no solamente está la enseñanza de Krishna, hay muchas otras historias como esta, ¿no? Y inmediatamente, después de esa historia y de ese pasaje, que se lo voy a leer, el final, en el que quedamos en el satsang que trabajamos con esto, eh, Suka le dice, tú, mi querido Parikshit, tienes largos 7 días para permanecer en esta maravillosa tarea, pensar en el Señor. Para pensar en el Señor se dice primero tengo que escuchar, escuchar los atributos y las escrituras. Y le dice Suka, yo te ayudaré a concentrarte en él. Porque esta es la manera de, se dice, auspiciosa de dejar el cuerpo, a su vez de pasar cada día de nuestra vida, ¿no? Y ahora empieza la segunda parte, o sea, lo que sigue a este pasaje de la maldición de Pariksit. ¿Eh? Le empieza a instruir Suka. Y le habla de dharana. Dharana es la concentración. Le dice Suka a Pariksit. Cuando la muerte se aproxima, porque a él le quedaban 7 días, nosotros no sabemos cuánto nos quedan, pero se dice que en yoga el practicante siempre tiene que tener la muerte presente. Y esto está en todas las tradiciones, en el budismo, en el cristianismo místico, por supuesto, en el yoga, ¿no? Uno se debería mover como si tú fuera a caer ese momento ahora mismo. ¿Mm? De manera de estar 100% puesto en lo real, para que no nos agarre distraídos, y para que invirtamos el tiempo correctamente. ¿Eh? Entonces el recuerdo de la muerte es muy importante, de que este momento en la tierra es pasajero, estamos como peregrinos, y a su vez cada segundo de lo que invertimos aquí va a determinar dónde vamos a ir. ¿Eh?
Entonces le dice, ahora vamos a traer incluso unos versos muy poderosos del Bhagavad Gita, ¿eh? Que nos habla de este momento también, de qué tenemos que hacer en el momento de dejar el cuerpo y cómo ese momento va a determinar nuestras experiencias futuras, de la calidad del pensamiento que esté en nuestra mente en ese momento, va a depender hacia dónde vamos y cómo va a ser nuestra experiencia futura. ¿Eh? Voy a continuar con la enseñanza de Sukha en el Srimad Bhagavatam y después le voy a traer los versos del Bhagavad Gita. Dice, cuando la muerte se aproxima, el hombre debe abandonar todos sus temores en cuanto a ella. Con la espada de la renunciación, debe cortar los lazos que lo unen con su familia, hijos y otros objetos mundanos. Y esto es muy importante, porque nada de eso nos va a acompañar en ese momento. Nadie nos puede acompañar más que nuestra conexión mental, porque salimos y nos vamos en cuerpo mental. ¿Eh? El astral, es lo que sale del cuerpo. Y lo único que nos acompaña son nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra mente, con todo su contenido, que es lo que crea la realidad. La realidad la crea el tipo de pensamiento que estoy generando. Entonces, nada de lo que tengamos material, ningún objeto, ni ninguna relación, ni ningún familiar, ni ningún ser querido nos va a poder ayudar en ese momento. Sí, por supuesto que nos pueden ayudar con sus oraciones, con su trabajo, pero no nos pueden acompañar en ese proceso. En ese proceso nos va a acompañar nuestra conexión y la divinidad que trasciende toda forma física, toda encarnación física. Por eso es tan importante que yo genere esa conexión y ese pensamiento en Dios, porque es lo único que nos va a acompañar y a su vez el valor que vamos a darle todo tiempo invertido en la tierra en concentración en lo real. En ese momento le vamos a dar mucho valor y a su vez vamos a sentirnos eh, arrepentidos de los tiempos invertidos en las otras cosas, en las cosas mundanas. ¿Eh? Entonces, en ese momento, la instrucción que le da Zuka es cortar los lazos y toda relación con objetos y con incluso personas. Eso es algo que obviamente en la vida tenemos que estar en relación, obviamente con objetos, pero también con las personas y los lazos tienen que ser amorosos. Tenemos que desarrollar un lazo amoroso con todos nuestros familiares, pero que no sea un amor apego. Tiene que ser un amor desapegado y a su vez un amor ordenado. Esto lo hablaba San Agustín en base a la enseñanza de Jesús, ¿no? Jesús que decía que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿eh? Cuando le enseñaron cuál era la mayor ley, ponía el enfoque hacia dónde tiene que ir el amor primero, hacia Dios por sobre todas las cosas y luego al prójimo como a ti mismo. Y luego en otro pasaje Jesús decía algo muy fuerte, muy fuerte, pero muy necesario trabajarlo, que decía, el que ama más a su padre o a su madre o a su hijo o a su hija o a su esposa que a mí, no puede ser digno de mí. Y Jesús no nos dice que no tengas que amar a tu esposa, a tu esposo, a tu padre, Él dice más que a mí. Y eso es lo que San Agustín llama del amor ordenado. El amor es ordenado cuando es desordenado. El amor desordenado cuando amas más a las criaturas y a los objetos creados que al creador. Ahí se vuelve amor desordenado y que no te va a dejar cortar los lazos en el momento más importante. Entonces, el amor ordenado es aquel en el cual pones primero como centro a Dios. Y a partir de eso todos los otros amores serán ordenados a su vez. Y para eso tenemos que crear nuestra sádana de conexión con lo más importante. Y
lo primero que hagamos en nuestro día, irnos a concentrar en lo más importante, en lo supremo, en Dios. Lo primero que hagamos en nuestro día, ¿eh? Antes de la conexión con las personas, con los objetos, con las criaturas, tenemos que conectarnos con el Creador, y en base a Él pedirle que todo lo demás sea amado. Entonces nos dice el Srimad Bhagavatam, con la espada de la renunciación debes cortar los lazos que lo unen con su familia, hijos y otros objetos mundanos. Esto a su vez también se debe hacer a diario cuando nos centramos en ese espacio para meditar en Dios. También tenemos que hacer ese corte porque si no, no vamos a poder concentrarnos. Entonces tenemos que tener esa habilidad, ¿no? De cuando estamos en el mundo y con las personas del mundo estar en una relación amorosa, pero a su vez no generar apegos para que todos los días tengamos un momento de absoluta centramiento en lo real, en lo divino. Y a su vez en el momento de dejar el cuerpo, que va a ser el más importante, podamos cortar esos lazos realmente y no nos quedemos atrapados a este espacio temporal, ¿eh? Porque incluso toda relación, hasta humana, es temporal, pero la relación con Dios no, eso es eterno. Entonces dice, con la espada de la renunciación debe cortar los lazos que lo unen con la familia, hijos y otros objetos mundanos. Debe abandonar su casa y habiéndose bañado en las sagradas aguas del Ganges, debe sentarse para meditar. Voy a describir la técnica de la meditación, dice Shuka. Ya serena la mente, con ayuda de pranayama, se repite la mística palabra Om. ¿Mm? Y aquí es donde voy a traer esta secuencia de versos poderosos del Bhagavad Gita, que es una escritura anterior a el Srimad Bhagavatam, en la cual también Krishna nos dice cómo dejar el cuerpo. ¿Eh? Es una serie de versos muy poderosos del capítulo 8, eh, y nos revela una ley muy importante, ¿no? Dice en el verso 5 del capítulo 8 del Bhagavad Gita Krishna. Cualquiera que al dejar el cuerpo siga recordándome solo a mí en el momento de la muerte, que no es muerte sino dejar el cuerpo y seguir existiendo, llega a mi ser. No hay duda acerca de ello, dice Krishna. En cualquiera que al dejar el cuerpo siga recordándome solo a mí, o sea que siga recordándome, eso quiere decir que hay que recordarlo en todo momento, o especialmente en los momentos del día que puedas dedicarle a él. Que ahora vamos a hablar un poquito. Cualquiera que al dejar el cuerpo siga recordándome solo a mí, en el momento de la muerte llega a mi ser, no hay duda acerca de ello. Y después dice, quien quiera que deje el cuerpo pensando en algún ser, o hijo de Kunti va a ese ser por haber pensado en él constantemente. ¿Eh? Entonces el tipo de pensamiento que tengamos va a generar, es nuestro vehículo que nos va a llevar hacia el espacio pensado, ¿no? Y no hay espacio pensado más glorioso y divino que el espacio de Dios. Por eso hay que tener siempre ese recuerdo de Dios para que ese recuerdo, ese pensamiento de Dios, esa concentración en ese momento, y vamos a ver, Sukha dice el Om, y vamos a ver cómo Krishna dice el Om, que el mantra es el vehículo más poderoso para llevarnos a los estados más auspiciosos de existencia después de este pasaje por la tierra. En el verso 7, Krishna dice, así pues recuérdame solo a mí en todo momento y lucha, lucha contra esta mente que se adhiere constantemente hacia pensamientos del mundo, incluso peor, pensamientos negativos, ¿no? Dice Krishna, si tienes la mente y el intelecto fijos, absortos en mí, sin duda solo vendrás a mí. Y después dice, quien quiera que medita en el omnisciente, el antiguo, el gobernante, esto es Dios, en el aspecto que tú quieras, ¿no? Más pequeño que un átomo, el soporte de todo, en el momento de la muerte, quien quiera que medita, que se concentra, con devoción y el poder del yoga,
con las puertas cerradas, los sentidos, las puertas, la mente hacia adentro, ¿no? La mente confinada en el corazón, por eso es uno de los puntos para concentrar la mente, corazón o entrecejo, cualquiera de los dos puede ser. Y todo el aliento vital inmovilizado en la cabeza, para eso hay que hacer pranayama, que lo dice Sukha ahora, practicando concentración, pronunciando la sílaba Om, que puede ser cualquier otro mantra también, si invocas a la forma de Dios. El Om es el absoluto se hace forma también. ¿Eh? Cualquier mantra que tú conectes de la divinidad, eso te va a llevar a eso. Pronunciando la sílaba Om y acordándose de mí, el que deja el cuerpo y parte así alcanza la meta suprema. Esto es lo que le está enseñando ahora Sukha con sus palabras, pero es la misma, la técnica de la concentración, que a su vez la tenemos que aplicar en el día a día. Y no van a enseñar nada nuevo que no nos hayan enseñado los maestros después, porque los maestros, como Shivananda, por ejemplo, se basa en las escrituras. Pero aquí está enseñado mucho antes, por ejemplo, que Shivananda nos hablara de la concentración. Acá Sukha le está hablando a la humanidad, ¿no? Hace 3.000 años, 5.000 años, bueno, los tiempos son relativos, pero hace mucho tiempo atrás, miles de años atrás. Le dice, ya serena la mente, dice Sukha, con ayuda del pranayama. Pranayama es control respiratorio, que siempre va en la práctica de yoga. Se repite la mística palabra Om. Cuando la mente es controlada por uno, entonces ella se torna serena. Lo vemos aquí, ¿no? En este encuentro, por ejemplo, empezamos con esa media hora que es esta técnica, ¿no? De concentración en la respiración, en el centro del corazón o entrecejo y en una palabra, en un mantra. ¿Y qué sucede? Bueno, la mente se calma de todo el torbellino del día, de toda la... Por eso hay que hacerlo a la mañana, a primera hora y también a última hora. Última hora, no a la hora de acostarte, que sí es bueno respirar, irte concentrado, pero no mucha práctica, pero sí tipo a las 7 de la tarde. Eso es un muy buen horario, al atardecer, es el horario de esta práctica intensa de concentración. Media hora en la mañana, eso es lo que nos pide Jivananda, media hora en el atardecer, todos los días. Porque para acordarte de eso en el momento de dejar el cuerpo, que es el más importante, tenés que haber construido tu hábito. Si tú no lo construís a diario, lo más probable que en el momento de dejar el cuerpo te vas a acordar de las deudas, de la casa, que la gotera de la casa, de fulanito que te dijo esto, y a eso vamos. Nos quedamos atrapados en la casa y en el sufrimiento del mundo, ¿no? Y tenemos que ir hacia arriba y el mejor vehículo es el nombre de Dios. Es lo que nos está revelando ahora Zuka también, ¿verdad? Pero nos va a dar otras herramientas que ya las conocemos, ¿no? Dice, cuando la mente es controlada por uno, entonces ella se torna serena. El intelecto debe ser el cochero, es el buddhi, que es el aspecto superior de la mente, debe ser el cochero que sostenga y oriente las riendas. Las riendas es la mente, ¿no? Y dirija a la mente hacia la contemplación del Señor. Y a dicha mente no se le debe permitir extraviarse en los objetos de los sentidos. El Ashtanga Yoga, dice Sukha, es el yoga preliminar para concentrarse en la forma del Señor. Aquí Sukha cita el Ashtanga Yoga que algunos afirman que fue anterior, ¿verdad?, al Srimad Bhagavatam, no al Bhagavad Gita, pero Patanjali, por ejemplo, enseñó los Yoga Sutras y el Ashtanga Yoga, el yoga de los 8 pasos, eh, fue anterior al Srimad Bhagavatam. Entonces aquí Sukha ya tenía esa información y la trabaja aquí, ¿no? Y nos dice esto que es muy importante, ¿no? La concentración le precede el yoga pasos anteriores, ¿eh? Que aquí los va a decir, Sukha va a resumirlo en los yamas y niyamas.
que son parte de de los 7 pasos preliminares al samadhi, que es el estado de iluminación. ¿eh? El Ashtanga Yoga enseñado por Patanjali nos dice que para llegar al octavo, que es el samadhi, que es la meta, es la iluminación, primero hay que practicar los yamas y niyamas, primero y segundo paso. Ahora vamos a ver cómo los define aquí, los yamas son ahimsa, no dañar; satyam, decir la verdad; asteya, no robar; brahmacharya, el control de los sentidos y moderación en energía sexual; y luego aparigraha, que es no codiciar. Y luego los 5 niyamas son las observancias, lo que debemos. Saucha, ser puros, externos e internos, la pureza externa e interna; santosh, trabajar con el contentamiento; tapas, con la austeridad; swadhyaya, que es el estudio de escrituras; y atmanivedam. Después de ahí viene la asana, luego pranayama, luego concentración, luego meditación y luego samadhi. Esos son los pasos que, practicados simultáneamente, van a llevar al estado de iluminación. Y aquí lo cita. Como lo cita Suka, él se concentra en los yamas y niyamas porque ya está enseñando la sentada, porque lo primero que dijo es sentarse, ¿verdad? Ya nos habló de la respiración, de pranayama, ¿verdad? Y nos enfoca en la concentración, pero nos cita los yamas y niyamas. Dice, el Ashtanga Yoga es el yoga preliminar para concentrarse en la forma del Señor. El yoga está conformado por las 8 cualidades que deberían ser parte de nosotros. O sea, a la par de la concentración, tenemos que desarrollar estas 8 cualidades. Suka los 5 yamas y 5 niyamas los resume a 4 y 4, a 8. Esto pasa en las escrituras. En algunas escrituras se enfoca uno, en otras, ¿no? Él dice que estas 8 cualidades son ahimsa, que es no dañar a nadie en pensamiento, palabra o acción, y esto es fundamental para que nuestra concentración a su vez tenga éxito. Por eso también Jesús enseñaba en el Sermón del Monte: si al entregar tu ofrenda al altar viene a tu pensamiento una enemistad con alguien, le estoy diciendo mis palabras, eh, deja la ofrenda, reconcíliate con quien estás enemistado, o sea, hay un daño de las dos partes, reconcíliate y luego trae la ofrenda. Quiere decir, no tiene sentido el hacer tu ofrenda, es la concentración aquí. Tu práctica diaria es una ofrenda que tiene que ser hecha en el altar. Eh, a la par tenés que trabajar con estar reconciliado con todos, ¿no? Y eso es himsa, es un daño, ¿no? Si hay daño, si hay peleas, si hay enemigos, eso no va a dejarte concentrar. Por eso es a la par que tenés que trabajar. La reconciliación es el perdón, ¿verdad? El sanar las relaciones humanas tiene que ser a la par. Por supuesto que la concentración diaria en Dios, en el mantra, te va a ayudar a eso, y eso te va a ayudar a la concentración. Se retroalimentan, ¿no? Pero así nos lo dice Suka, dice: el yoga está conformado por estas 8 cualidades que deberían ser parte de nosotros. Ahimsa, o sea, no herir a nadie, no dañar a nadie, ni a ninguna cosa. Satyam, la veracidad. Asteyam, no robar. Brahmacharya, que es el control de la energía sexual, y a su vez retirar los sentidos de todo lo que sea sensual, así lo define Suka. Aparigraha, que es no acumular. Saucham, que es la pureza tanto interna como externa; tapas, que es la austeridad; y por último Swadhyaya, que es el estudio de escrituras, que es esto que estamos haciendo ahora, que también debe formar parte de tu sadhana. Todos los días escuchar algo auspicioso, leer algo auspicioso, estudiar alguna escritura. Estos 8 pasos son prerequisitos para el siguiente, y este es llamado dharana, el cual nos lleva a dhyana, que es la meditación. Con una mente firme debes visualizar la forma del Señor. La mente debe estar impregnada solo con su forma y con ninguna otra cosa. Al principio, Suka nos había hablado del Om, del mantra, del sonido, que son las 2 técnicas para focalizar la mente.
visual y auditiva. Primero la auditiva, nos dijo el OM primero, ¿no? Quiere decir que es lo más importante, colocar tu mente en mantra, ¿eh? Que sabemos que puede ser el OM o puede ser una deidad, ¿eh? La que a ti te inspire, uno tiene que consagrarse un aspecto, se dice. Porque cuanto más te consagras en uno y pensás en ese aspecto y usas ese mantra, más fácil te va a venir eso en el momento más difícil. En este caso estamos hablando del dejar el cuerpo, ¿no? Entonces tenés que construir firmemente una alianza, tenés que dedicarte a una forma de Dios y repetir todos los días ese mantra con mucha fuerza, con mucho poder, sea cual sea. Todos los aspectos de Dios, las formas de Ishvara, son formas del absoluto. Aquí nos habla del Om, que es el mantra que enseñan las escrituras, el Bhagavad Gita, los Upanishads. Eh, Ahora sabemos que en la Kali Yuga es muy necesario la forma. Incluso en el mismo Bhagavad Gita, ¿no? Arjuna le dice que es mejor adorar a lo inmanifestado, ese es el Om, lo absoluto, o a ti, que es la forma. Y Krishna le dice, ambas llevan a la misma meta, pero los que adoran a lo inmanifestado, Krishna le dice, tienen más kleshas, es la palabra que usa, más sufrimiento. ¿Por qué? Porque justamente el absoluto se hace carne, se hace verbo, y eso lo dice incluso San Juan, que dice, cuando se da esta secuencia que la dan las escrituras indianas, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, nosotros asociamos ese verbo con el Om, que decimos que es la manifestación del absoluto, pero después dice, y el verbo se hizo carne, ¿no? Que se hizo forma. En el caso de cristianismo, con Jesús, ¿no? Que es un avatar, pero también se hizo carne anteriormente a través de Krishna, a través de Buda, a través de Rama. Y se dice, ¿por qué se hace carne? Porque en Kali Yuga necesitamos la forma, necesitamos a Ishvara con forma para que nos ayude, ¿no? Por eso vamos a tener menos sufrimientos, vamos a estar más acompañados concretamente. Por supuesto que si tu mente está preparada para el OM, anda con el OM, que está instruido, ¿no? Pero muchos de nosotros necesitamos concretizar un Om Namah Shivaya, un Om Namo Narayanaya, que es la forma, un Jesús, un Buda. Cada uno debe saber cuál es su estructura sonora, su mantra, para adherirse en ese momento y a su vez como complemento la forma, ¿verdad? Para la concentración son estos dos sentidos, los que más nos distraen son los que más utilizamos para concentrarnos, vista y oído. Por eso constantemente nos dicen visualizar la forma de la deidad o el fuego, que sería para el Om, ¿eh? Una luz, o si es con forma, la forma de tu deidad, porque ahí vas a tener mucho trabajo para colocar tu mente, ¿no? Visualizar el rostro de tu deidad, cómo está vestida, diferentes iconos. Todo eso te va a dar herramienta para la concentración. Y a su vez, repetí el Om. De los dos, ¿cuál es más importante? El sonido. Algunos tenemos más, somos o más visuales o más auditivos. Estas son las dos características. Si sos más visual, está buenísimo que visualices, pero no dejes el sonido, porque es lo más importante. Porque del sonido se da la forma, ¿no? Ahora, si sos más auditivo y la forma te cuesta, no te preocupes. No estés en conflicto de querer mantener los dos. Yo en mi caso soy más auditivo y me resulta muy concreto repetir el mantra, pero hago el esfuerzo al inicio de mi práctica de concentración de traer a la deidad, a mi deidad, la traigo presente, a su vez tenés que tenerla en imágenes. En tus espacios de meditación, de concentración, es muy importante tener imágenes de la de tu deidad principal, de las demás deidades, porque todas son aspectos, para que eso forme parte de tus pensamientos, ¿no? Y si tú te dirigís hacia ellas, por eso en nuestros lugares de yoga llenamos todos los espacios con imágenes, para que eso vaya creando este pensamiento constante y nos vaya ligando y relacionando. Yo tengo otro tipo de imágenes, lo que va a llenar son de samskaras o pensamientos, impresiones mundanas, ¿no? Y eso después también va a llevar mi mente a eso.
Por eso tenemos que saturar de imágenes auspiciosas. ¿Eh? Eso es un consejo desde la forma, ¿no? Digo, el que no tenga esa conexión con la forma, bueno, tenga un om, tenga una luz en el altar, ¿eh? La luz en todos los casos, ¿no? Después continúa diciendo, con una mente firme debes visualizar la forma del Señor. La mente debe estar impregnada solo con su forma, y no con ninguna otra cosa. ¿Ah? Y esto es un anclaje maravilloso, ¿no? Cuando la mente se va por otras cosas, la traes a esa forma, ¿eh? Pero principalmente al mantra. Una vez que la persona ha podido realizar la postura correcta, el asana, ¿eh? Para esto sabemos que hay que practicar hatha yoga, ¿eh? Y aprendido el arte de la correcta respiración, también con hatha yoga, de acuerdo a las reglas del pranayama, una vez que uno ha roto las cadenas de la esclavitud y de las trampas de los sentidos, entonces está en posición de realizar dharana, que es decir concentración, manteniendo la forma del Señor firme en su mente. Aquellos que han logrado conquistar todo lo que nombramos deben invocar la forma del Señor y verlo en sus corazones. ¿Eh? Y se invoca principalmente con el mantra. ¿Eh? Ver la forma de Narayana yaciente sobre la inmensa serpiente llamada Adishesha. Esto es el Srimad Bhagavatam, por eso se glorifica Narayana, ¿no? Pero puede ser cualquier aspecto. Cuando la mente se halla calma y silenciosa por la concentración, el ser humano realiza su forma, o sea, tiene darshan. ¿Eh? Darshan es la visión de la deidad. Después de haber alcanzado esto, su alma abandona el cuerpo fácilmente y llega al Señor. Antes de este último estado, dharana, que es ya cuando la mente se satura del Señor, el hombre debería pasar su tiempo escuchando las historias del Señor, porque eso va preparando el terreno, va limpiando la mente, hay que purificarla. A su vez, hacer los pranayamas, hacer todas las prácticas, ¿no? ¿Mm? Los oídos del ser humano son simplemente orificios en su cabeza si él no lo usa para escuchar las glorias del Señor. Los oídos de un ser humano son nada más que orificios en la cabeza si uno no se sienta a escuchar regularmente esto, las escrituras. En cuanto a su lengua, si no canta las glorias de Dios, en forma de kirtan, que es lo que hacemos aquí previamente, y tenés que hacerlo en tu casa, cantar, que ayuda a la concentración también, dice, en cuanto a su lengua, si no canta las glorias de Dios, no es diferente a la lengua de una rana, que crúa durante el tiempo de las lluvias. Su cabeza no es sino un peso sobre la garganta si la misma no se inclina a los pies de Narayana, con humildad. Las manos embellecidas con innumerables joyas y brazaletes y perfumadas con pasta de sándalo son simplemente los brazos de un cadáver si no adoran a Narayana, a Dios. Los ojos que no contemplan la belleza de su imagen son como los ojos de las plumas de los pavos reales, que están muertos, son ojos que no son, que no están vivos, ¿no? Hay que contemplar la imagen, de Dios. Los pies que no se mueven sobre los lugares sagrados, o sea, que no van a los templos, que no hacen peregrinaje, son como las raíces de los árboles. Cuando el ser humano no toma entre sus dedos el polvo de los pies de los hombres sagrados y los pone sobre su cabeza, esto es con humildad, desde ningún punto de vista es mejor que un cadáver. Si su cuerpo no se estremece cuando oye las historias del Señor, si sus ojos no se enturbian con lágrimas, entonces su corazón en verdad está hecho de piedra. Y poco a poco esto va sucediendo en el devoto, ¿no? Va el escuchar las historias, el escuchar cómo a otros les sucede esto, poco a poco por contagio, vamos transformando el corazón de piedra en un corazón de un devoto. Dice, desdichado es el hombre concebido de esta manera. Y sin embargo, aún ese mismo hombre halla la salvación al final de su vida si piensa sobre el Señor y sus historias. Así, Parikshit le dice, Suka, voy a relatarte el Srimad Bhagavatam.
completo durante estos 7 días. ¿Eh? Y puedes estar absolutamente seguro que todos los hombres se van a beneficiar en los días por venir, ¿eh? Escuchando estas historias. Suka invocó al señor Narayana en su mente, a Vishnu, saludó a Vyasa, su padre, quien fue el autor de esta escritura, a su vez, y comenzó a recitar este gran Purana. Y así es como empiezan muchas otras historias, que vamos a ir trayendo poco a poco. Vamos a centrarnos, colocar en tu corazón o en tu entrecejo la imagen de tu deidad elegida. Si es sin forma, visualiza luz. Si es con forma, visualiza esa forma y concéntrate en el Om, si es sin forma, o en el mantra con forma asociado a tu deidad. Unos segundos en plenitud. Utiliza la respiración para centrar más la concentración. Inhala el mantra, exhala el mantra. Om, Om. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Agradecemos a todos los maestros. Om Bolo Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Muchas gracias por participar. Nos vemos el domingo que viene. Que estén muy bien, que tengan una semana con mucha concentración, con momentos de práctica. Om Namah Shivaya.